Arriba del todo estaría la medicina psicosomática y abajo del todo estaría la cirugía como último remedio, digamos, a lo que podría ser o la diferencia en este inmenso edificio que es la medicina. Pero para explicar un poco, y antes de entrar en el terreno de la investigación que estoy desarrollando en la clínica, hemos de decir que no estamos subvencionados ni por la Xunta ni por el gobierno español de ningún tipo, son investigaciones que tenemos que ir autofinanciándonos. Como digo yo, como no vamos a discoteca, no bebemos, no fumamos, pero bueno, invertimos el dinero en otras cosas. Entonces vamos a intentar ver qué es lo de la medicina alternativa. Digamos que la medicina alternativa son esa corriente dentro de la medicina, una corriente, podemos llamar de alguna manera heterodoxa, que utiliza remedios, fórmulas, técnicas no agresivas, entendámonos luego lo que es lo de no agresivo, a la hora de encauzar la salud. Y no digo curar, digo encauzar la salud. Tenemos que dentro de las medicinas alternativas hay varias ramas. Sabéis que es un campo tremendamente, para mí, que multidisciplinario. Porque desde las medicinas herbarias, tenemos la fitoterapia, podemos incluir ciertas formas de homeopatía, que utiliza también hierbas en tintura madre, etc., hasta las técnicas reflexológicas, la reflexología podal, el método Gödel, etc. Es decir, técnicas que van desde las técnicas manuales, como son incluyendo desde el masaje y sus múltiples formas. Ahí incluiríamos una medicina que es oficial y paralela en Estados Unidos a la medicina tradicional, que es la quiropráctica, que como sabéis tienen o goza, por así decirlo, de estatus, si podemos decir que hay estatus, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, para diferenciarlo de alguna manera socialmente, que la medicina tradicional. Para los quiroprácticos están los médicos mal llamados alópatas. Son técnicas manipulativas, lo dice la palabra, es decir, solo se utilizan las manos para corregir cierto tipo de desequilibrios. Hoy nos hablaba muy bien el doctor Ramón y Cajal, orgánicos que vienen dados a veces pues, por problemas, por ejemplo, en la columna vertebral y problemas de inervación de esos nervios espinales que salen de la columna, que desinervan ciertos órganos mal, como ocurren, por ejemplo, en ciertas partes de las vértebras lumbares que pueden dar lugar a problemas inclusive intestinales o rectales. Entonces, el quiropráctico, el osteópata, lo que se dedica es a manipular, son técnicas manipulativas, a manipular esa columna, esos huesos, ponerlos en su sitio para que la inervación es como si dijéramos, para que ese fluido eléctrico, bioeléctrico que es nuestro sistema nervioso, no se interrumpa, porque de poco sirve que nos alimentemos muy bien, que comamos muy bien, que hagamos mucho deporte, que practiquemos mucho yoga, si hay algo, si hay un cortocircuito, es decir, es como si en una puerta tenemos un cable de la luz que está pinchado, tronchado, enganchado a la puerta. Ahí habrá siempre un cortocircuito, pues hay que sacarlo, ponerlo en el sitio y después, obviamente, ya todo volverá a la normalidad. Son lo que hacen los quiroprácticos. Ahí sería el monolito de la medicina alternativa llamada medicinas manipulativas. Quiropráctica, osteopatía, reflexología. Es decir, lo que utiliza las manos, que fue la primera medicina que utilizó el ser humano antes de utilizar lo que la naturaleza ponía a su disposición. Es decir, las manos. El masaje, cuando dolía, instintivamente ya se aplicaba un masaje en la zona dolorosa. A partir de ahí, por observación, empíricamente, fueron haciendo las técnicas de masaje que hoy, obviamente, con conocimientos fisiológicos, conocemos. Luego está otro bloque, lo que se conoce como medicina natural. Y ahí hay también una pequeña, y a mí me parece que absurda, porque aquí lo que hay que ayudar es al paciente, no al estatus de que cada uno tenga en su medicina, una absurda discusión, la dicotomía, medicina natural sí o medicina natural no. Pues no se trata de eso. Se trata precisamente, como decíamos antes, de encauzar dentro del ámbito de la medicina e intentar observar que bien la OMS, y esto lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hay que evitar ese 25% de enfermedades de tipo iatrogénico. Me explico lo que es iatrogénico o iatrogénico. Las provocadas por la intervención del médico o del medicamento que intenta curar una enfermedad y en el transcurso de la cual aparece otra. Me explico, y esto lo sabéis muy fácilmente y lo tenéis por ahí. Desde, por ejemplo, los antiinflamatorios que se utilizan para las enfermedades reumáticas, que es un fracaso la medicina en general, la medicina actual en el tratamiento de dichas enfermedades. Podemos paliar unos efectos, no se puede frenar el proceso, casi siempre llevan
a procesos degenerativos totales e incapacidades, son pérdidas económicas para un país tremendas, o sea, ya entra en juego un factor económico, y ahí las tenemos. Bien, pues esos medicamentos que sirven para contrarrestar ciertos síntomas, desinflamar ciertas partes, etcétera, etcétera, sabemos que son tremendamente gastrotóxicos, es decir, pueden provocar hasta úlceras duodenales, úlceras gástricas, hemorragias digestivas. La aspirina, de todo conocido, que aunque sea rara, el síndrome de Reya, que lo tenemos que es bastante grave y que puede aparecer también en los chavales, hasta las hemorragias digestivas en personas que sean o alérgicas al ácido salicílico. Tenemos los corticoides, tenemos multitud de cosas que tienen mal utilizadas, porque en España somos uno de los países que más nos automedicamos. A veces no es la culpa del médico, es del propio paciente, que si va al médico y no le receta una medicina y dice que es un médico. Yo cómo voy a pagar algo si solo me ha dado una manzanilla. Y para eso pagar 5.000 pesetas por una consulta. Es a veces el propio paciente, ahora menos hay más información, hablaremos luego de la información, que antes el médico, por ejemplo, el paciente iba al médico, si no lo miraba por rayos, como se decía comúnmente, pues no quedaba contento. ¿Y no te miro por rayos X? Pues no. Pues te iba a mirar, como si por rayos X se pudiera mirar todo. Entonces, ahora ya no. Hay una mayor información producto de la queja responsable de los pacientes. Esto hay que dejarlo muy claro. O sea, hemos tenido que pasar, como pasó con la talidomida, ¿verdad?, de los años 60, y hemos tenido que pasar por la queja del paciente para que se escuche y se diga, bueno, merecemos los pacientes, todos, porque están médicos pacientes alguna vez en su vida, por desgracia, merecemos información coherente, no técnico-científica, que para ello obviamente están las facultades, pero una información coherente. Esto es así, una información, no un mero número de. Pero ahí entramos también en que la medicina natural requiere una visión holística del paciente, psique y soma, como antes hacía el médico de cabecera, lo explicábamos hoy en la comida, un poco bien así también hablando, entre nosotros, en la cual el simple, como decía el doctor Marañón, el eminente Gregorio Marañón, a veces cura más una palmada en la espalda que el mejor analgésico que le puede dar al paciente. El antiguo médico comunitario o médico de cabecera. Entonces, decimos, ¿y qué tiene que ver eso con la medicina natural? Mucho, porque la medicina natural, que es esa otra rama, que puede englobar toda esa serie de técnicas no agresivas para la salud, la conversación, la comunicación, es vital a la hora de tratar a un paciente. No hay enfermedades, hay enfermos. Dice el primero de los aforismos de la medicina naturista, y ya viene de Koch, del maestro de Koch, de Hipócrates, ¿verdad? Es obvio que hasta el propio, en ese aspecto, lo hablábamos hoy en la comida, que hasta los propios, o la propia medicina tradicional y ortodoxa, hoy en día se está dando cuenta de esto. Pero tampoco es culpa del médico. Yo tengo aquí ahora un amiguete mío, también trabaja en la medicina tradicional, y que sin embargo, por el tiempo, por cómo está estructurada esa infraestructura, no puede dedicarle tiempo suficiente al paciente, porque detrás ya están viniendo los demás. ¿Y cómo vamos a atender en 2 horas? Ya no digo más. Digo en 2 horas a 40 pacientes, cuando sé que hay 90, 100 y 100 y pico pacientes, esperando en una sala de espera, en un consultorio de la Seguridad Social, para acceder a la consulta. Entonces el médico desempeña ahí, o la medicina, en un puro procedimiento burocrático. No hay comunicación, a veces ni siquiera, mira, yo pienso a veces que algunos médicos tienen percepción extrasensorial, telepatía, porque si levantan la vista del papel, dice, me duele la cabeza y le están recetando. Es increíble, debe ser una comunicación telepática, ¿no? O diagnóstica. Pero es que es así. O si no, haciendo volantes, como si trabajasen fabricando coches. Volantes para especialistas, volantes para este sitio, volantes. Olvidando la unidad o unicidad del cuerpo, en ese aspecto del cuerpo humano. La medicina natural viene a cubrir ese vacío. Entonces sí que es obvio que tiene que ser una alternativa, como decía muy bien Madana. No debería existir, pero mientras exista burocráticamente esta infraestructura, tiene que existir una alternativa, que será el médico naturista, el naturópata, el quiropráctico, y hasta, si me permiten, el curandero, que cumple su función. Decía Marañón, y siempre lo saco a colación porque me gustan los médicos humanistas, y decía Marañón, más vale un curandero bueno que un médico malo, las palabras del doctor Marañón, y cumple su labor y su función, aunque solo sea psicosomática. Va poniendo al mismo
que cuando el médico de cabecera llegaba a tu casa, y ya como decíamos antes, empiezan los mecanismos de curación a funcionar, lo conocías. Viene Don José, antes era Don José o Don Francisco quien llegaba a casa, y ya el simple hecho de verlo, tus mecanismos, como decía el doctor Ramón y Cajal, inmunológicos se ponían en acción. Hoy no, hoy vas allí, no se te mira, se te tiende de mala gana, sales por una puerta, entras por otra, no sabes lo que te han hecho, te han sacado una muela y tienes que ir al oculista. Pero francamente, mientras exista ese desequilibrio, tiene que existir esa alternativa. Entonces, la medicina natural está ahí. Y nadie, y es un absurdo esta dicotomía, medicina natural sí o no, es un absurdo. Cuando tenemos, por ejemplo, en Alemania, por poner una comparación, a nivel por lo menos legislativo comunitario, que estamos hablando tanto de la Comunidad Económica Europea, cuando los heilpraktikers, que serían los equivalentes a los médicos naturalistas, los naturópatas occidentales, o sea, españoles, llevan trabajando 50 años, prácticamente sin ningún tipo de problemas, con la medicina coexistiendo legal y oficial y oficiosamente. En otros países ocurre exactamente lo mismo, sin ir más lejos, en Inglaterra, ya no digamos ya los naturópatas, los propios curanderos, los spiritual healers, los sanadores espirituales que hasta colaboran en hospitales cuando es menester. Entonces, eso sí que es una integración. Si eso cura, o puede ayudar a curar, o a promover una curación, es decir, hacer que el paciente ponga mecanismos de curación en funcionamiento, ¿por qué no utilizarlo? Obviamente, lo que no se puede hacer es entrar en fanatismos dogmáticos, me explico. Que la medicina diga, es decir, la medicina, solo soy la encargada, la medicina farmacológica, llamémosle, solo soy la encargada oficialmente, la que tiene el poder para poder curar a la gente. Por lo tanto, el resto no sirve. E ignora la iatrogenia, ignora las enfermedades autoinmunes, ignora, entre comillas, esas enfermedades que, como la rectocolitis ulcerosa o colitis hemorrágica, que veíamos hoy en una diapositiva muy interesante del doctor Ramón y Cajal, la artritis reumatoide, es decir, enfermedades, el lupus, sin ir más lejos, esas afecciones de la piel, que no sabemos cómo ni por qué están ahí, llevan al ser humano a su colapso, como ya no digamos, porque estamos hablando de la sociedad, hay que hablar por lo menos como ser productivo, lo lleva a un colapso productivo, es decir, esa persona, aún en etapas jóvenes, se queda totalmente imposibilitado para poder trabajar, por lo tanto ya debería interesar, por lo menos a nivel social, buscar una alternativa, si no a nivel humano, que es como deberíamos primero comenzar, pero como por desgracia aquí si no produces en ese aspecto no se te tiene en cuenta, pues empecemos, que estamos en una sociedad a nivel productivo. Pues tampoco así, es decir, todo lo que rompa lo que es un monopolio en la cual está sustentado todo este equilibrio farmacológico sin ir en contra de él, yo no me pondría a tratar una meningitis con solo remedio naturales, a no ser que estuviera en la isla desierta. O una infección toxímica aguda que se podría tratar, quizá, pero yo prefiero luego reparar las consecuencias. Hay una medicina de urgencia. Si ese señor viene con un politraumatismo, un traumatismo abierto, etc., obviamente hay que pasar por la cirugía. Y en ese momento dado tendrán que ponerle unos antibióticos, señor mío, porque a lo mejor la vis medicatrix, es decir, la fuerza curativa de esa persona, está tan debilitada porque ya le han dado multitud de venenos a lo largo de toda su vida, que si tú eres un fanático, lo pones a tratamiento, se te queda y dices, bueno, es que su vis medicatrix no era suficientemente fuerte. Cúralo, entre comillas, sutúralo, dale un antibiótico si hace falta. Y luego tú regenéralo y dile por qué ha enfermado, que procure de alguna manera no cometer aquello, que ahí está la tercera vía, que es la vía de la enseñanza, la vía higienista. Dile lo que debe hacer para no enfermar. Hombre, salvo que se dé un golpe con el coche y oye, pues no vayas a tanta velocidad, o no vayas por aquí, no hagas esto. Pero ya lo decíamos, que lo decían todos los grandes de la medicina, Pasteur, etc. El terreno lo es todo. Que es primero la charca podrida de los mosquitos. ¿Por qué hay unas personas que son, según su sistema inmunológico, inmunes a cierto tipo de enfermedades víricas, etcétera? Y se está dando tanta importancia a la biología, a los virus, etcétera, todo es el virus, todo es buscar mecanismos y al ser humano que le parta un rayo. Pues no, deberíamos complementar en ese aspecto. Por lo tanto,
la farmacología tiene razón de ser. Si no existiera, debería inventarse. Esto lo quiero dejar muy claro. Lo que debería desaparecer, y eso es soñar, yo soy una persona muy práctica, aunque a veces vaya por el aire en paracaídas, soy una persona muy práctica, y es que lo que no debería ser la especulación a nivel de las grandes multinacionales de los medicamentos. Pero, ¿cómo no va a existir esa especulación si solo la Bayer tiene un capital que es el triple del que tiene el presupuesto del Estado español? Y que un solo laboratorio, una sola multinacional puede declarar la guerra a un país, a una nación. Obviamente eso es impensable, los medios que hay por medio. Ha pasado también pues, con multitud de cosas que sabemos que están ahí en el mercado y está pasando por desgracia también con, no quiero entrar en estas polémicas, no quiero que me contéis de ello porque a mí me pasa como mala, nos encanta luego entrar en debate, nos calentamos un poquitillo y salimos por otros derroteros, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, ocurre como está ocurriendo con el SIDA, una manipulación mezquina, absolutamente mezquina. Desde que Montañer y Gallo empiezan con sus polémicas y cada uno de tal, y bueno, Sara, y empieza la ZT, el DDI, ahora el otro que viene tal, y ahí están buscando cada uno sus cosas, y hay miles de millones de pesetas, o hablemos en dólares por medio, y lo único que importa es que se sigan embolsando grandísimas cantidades de dinero. O sea, hemos llegado a multitud de cosas, sabemos inclusive, por otras medicinas, si llamemos si queremos alternativas, que hay otros enfoques de diagnóstico del cáncer, por ejemplo, otros diagnósticos o otros tratamientos como las peroxidasas sintéticas, que no se utilizan porque son baratos. Y a veces son más eficaces que la quimioterapia o la radioterapia, que sabemos cómo acaba un paciente sometido a ese tipo de tratamientos. Y no se utilizan ¿por qué? Porque son baratos, lo reafirmo y lo vuelvo a decir. Y están ahí, quien quiera verlo, pues que se baje de su cátedra y que lo vea, que es también un ser humano y que nadie le dice si mañana, por muy médico que seas, no vas a padecer también una enfermedad de ese tipo. Y ya verás cómo te moverías para buscar otras alternativas si tu propia medicina no te da una solución al respecto. Entonces, claro, no con ello digo que la medicina haya avanzado, obviamente, y sobre todo la medicina de diagnóstico. Ahí tenemos la resonancia magnética, ahí tenemos ahora inclusive pues todo el gran arsenal diagnóstico que está llegando hasta nuestros días. Pero ¿por qué olvidar otros también que pueden coadyuvar, auxiliar, si cabe, de una manera también eficaz a ese tipo de diagnósticos? No digo total. A mí, Dios me libre de que yo solo utilizase en mi consulta el iris como método diagnóstico. Pero el iris me va a decir algo que no me lo va a decir la resonancia magnética. La resonancia magnética sí me va a decir, obviamente, un diagnóstico que en la vida yo con el iris podría llegar a ello. Pero el iris me va a dar algo que no me va a dar la resonancia magnética, es la biotipología, la constitución, la forma de reacción de ese individuo, su capacidad de toxemia. Eso me lo va a decir la ideología. Ahí tenemos entonces las dos uniones. Una medicina, una forma de diagnóstico blanda en una medicina blanda, el iris, y la alta medicina cualificada, la resonancia magnética, por poner un ejemplo. No excluyamos ninguna. Lo que no debemos hacer es entrar a saco en una habitación para sacar un ratón destrozando las paredes, que eso es lo que hace la medicina tradicional y farmacológica. Ahora bien, no seamos, vuelvo a repetir, en ese aspecto extremistas, como vamos a observar, porque yo cada vez que estoy investigando más y cada vez que me meto más en este mundillo y que voy a congresos, simposios, conferencias, que me muevo y tal, me estoy dando cuenta que cada vez está sabiendo menos, que cada vez hay más cosas que te abren los ojos a una realidad mucho más imponente. A veces hay que bajarse de, como digo yo, del academicismo, y yo inclusive entre mi propio compañero los psicólogos tradicionales, yo también, como he dicho, trabajo en psicología y que yo utilizo de la terapia de conducta, pues lo que mejor viene del psicoanálisis, una visión a veces inclusive dinámica del paciente, como no lo veo bien como método de terapia, es una visión muy particular, de la bioenergética, de la terapia de grupo, del psicodrama, etcétera, etcétera. A mí cuando uno dice, tú eres psicólogo, ¿y de qué escuela? Tú eres un ser humano, ¿y de qué escuela de ser humano eres? Yo soy un psicólogo y punto.
y otro es un ingeniero, y debemos tener una visión más holística. Si tú te cierras en una sola tendencia, si te cierras en una sola tendencia, te va a pasar como al caballo cuando le colocan, ¿verdad?, las cosas delante de los ojos para que solo vean una dirección y se pierdan el resto. Hay que ver de una manera más holística, racional y coherente. Eso siempre quiero dejarlo muy claro. Porque mucha gente siempre se espera que en la medicina alternativa se rompan los esquemas en base a decir, pues fuera cirugía, fuera esto. Y digo, señor mío, se trata de salvar al paciente. Eso está muy claro. Salvar al paciente, salvar su vida cuando ésta corre peligro. Y en ese 20%, 30% de enfermedades agudas tremendamente drásticas, que si no les pones un freno rápido se te va porque ahí la misma medicatis se te consume como una llama, quien no lo sepa ver es que no sabe un mínimo de medicina. Y de ahí los fracasos que les salpican a veces el campo de la medicina alternativa por gente que se mete en este campo sin un mínimo de conocimiento coherente de lo que es el campo mínimo de la fisiología. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ha salido ese paciente bien, ahora utilizamos la medicina blanda. Y quiero dejar este inciso para que sepáis que, como veis, la salud es patrimonio de todos. Y la salud no debe estar enfocada ni en la medicina alópata ni en la medicina naturista, sino en el camino de la salud por sí misma. Y esto debe ser lo que la ayude, porque lo bueno sería no tener que recurrir a la medicina. Lo bueno sería que con unas enseñanzas del yoga, y si es mejor como hagan mejor. Eso es mejor. Es indirecta sutil. Esto en terapia de conducta se llama refuerzo indirecto. A través del yoga, de la dieta, de la alimentación, del ejercicio físico, etcétera, etcétera. De la propia ecología medioambiental. De poco sirve que seas un buen vegetariano si estás tomándote cada pesticida, cada fertilizante químico, que, bueno, pues obviamente tendrá menos efectos, por así decirlo, secundarios que esas carnes hormonadas, como estamos leyendo en la prensa, 800 kilos que cogieron de chorizos y de embutidos. No, 800 chorizos, que aquí hay muchos. 800 kilos de chorizos sin fecha de caducidad, inclusive tóxicos y tal, y ahí los acabaron de coger en Cataluña. Pero también, si no velamos por ese medio ambiente, por esos oligoelementos que necesitamos en la alimentación, que por culpa de la destrucción de los suelos, contaminación, efecto invernadero, lluvia ácida, etcétera, 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 pues ahí tenéis también un médico, sea naturista, sea alópata, sea quiropráctico, sea un curandero, nunca debe tener de lado lo que es las medidas ecológico-ambientales. Porque de ahí es de donde nosotros podemos recuperar la salud. Porque hasta los medicamentos vienen de ahí. Hasta los medicamentos vienen de ahí. Por lo tanto, vuelvo a repetir, para mí la salud es se asemeja bastante bien a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Un perfecto equilibrio psíquico, físico y social. Social, dice. Me parece una paradoja. Ambiental también, ecológico, en nuestro entorno. Hace años yo tenía un programa en la radio en Galicia, para toda Galicia, hace 12 años, en la cual hablé de los peligros del xilitol y del clorano en los papeles higiénicos perfumados. Y es un tema que trajo bastante cola porque tuve 2 procesos judiciales de las multinacionales en España que fabrican, porque ahora tenía mucha audiencia, no estaban por la mañana en la televisión, y resulta que pues, la radio aún era el medio de comunicación diurna o matinal por excelencia. Y me acuerdo que me llevaron, yo obviamente antes me asesoró si llevaba xilitol y clorano como blanqueadores, esos papeles higiénicos, declaradas esas sustancias por la OMS carcinogénicas, cancerígenas. No os imagináis en ese proceso el papel higiénico que tuve que consumir yo mismo, porque me habían escrito con tanto proceso por aquí, entre otros los muchos procesos que tuve que sufrir. Entonces, al final, cuando a las altas instancias que llegamos, se observó que efectivamente llevaban xilitol y clorano, he aquí que el señor Muñoz, que es porque está ahí en la sentencia, por eso lo digo, me viene a ir por lo bajini y me dice, mira, hacemos una cosa, tú te callas y te indemnizamos. Digo, o sea, vamos a ver, primero me denuncian, ahora me callo y me indemnizan, o sea, pongo el cacito
Y automáticamente aquí no pasó nada, porque ahora que levantaron la polvareda se dieron cuenta que quedaron con el culo al aire. Pues desde aquella, señores míos, desde aquella, por lo menos en Galicia, yo no sé por aquí en Salamanca, el papel higiénico perfumado y el que al echarlo en el agua quedaba descolorida, fue bajando en picado su producción hasta ser sustituida por blanqueadores naturales muy pomposamente anunciados. Quiere decir que lo que decíamos antes, a mí no me gusta lo light, lo decíamos aquí mi compañero Juan y yo, no me gusta lo light. Hay que ser radicales en el buen sentido, siempre y cuando tú defiendas una verdad que crees que es justa. Y cuando se quede, pues adelante. Pasó con el xilitol, pasó con el clorogano, pasó también con un montón de cosas que hoy en día, la medicina tradicional bajó los ojos, lo sacó del microscopio o lo sacó del tanto por ciento económico de la multinacional y los posó sobre realidades que estaban ahí, muchas de ellas en las posaderas de los clientes. Y nada más ni nada menos que ahí. Y hemos pasado lista a multitud de cosas que llevábamos diciendo y que ahora la medicina tradicional nos da la razón. Que si las grasas para el intestino y el cáncer lo llevan diciendo los higienistas decenios. La importancia de la buena salud gastrointestinal, decenios. Pues tiene que venir un señor en un congreso muy pomposo hace solo 3 años a decir eso y ahora todas las revistas del mundo hablan de lo mismo. Porque es un señor, una señora cátedra en tal sitio. Obviamente porque se sabe que luego a nivel social esto va aprendiendo, va calándose, van viendo realidades de lo que estábamos hablando nosotros. Que si la cadavina, tomaínas de la carne, que si esto, si efectos carcinogénicos y radicales libres y tal, volvemos a lo de siempre, tiene que decirlo luego el señor de la Topeka y de la Menninger, y automáticamente ya esto ya es de opinión pública. Pero ¿y antes? Ahora anuncian en la televisión para que el niño crezca lo alto y no lo ancho. Eso quiere decir que antes no lo sabía. O sea, antes no lo sabía. Y ahora quiero un poquitín, porque no quiero extenderme antes de pasar esto, a mi medicina. Muy bien, utilizamos el pan integral, que es el pan entero, ¿verdad? Teóricamente. No sé que les puedo poner un poco de salado por encima. Y es más caro que el pan tradicional. O sea, no requiere proceso de elaboración, de descascarillarlo para que quede por una parte el germen y por otra parte, no lo ve, sin embargo es más caro. Y pasamos a lo mismo. Si en la medicina tradicional pasamos a la receta, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Que un aceite de no sé qué, o sea, si tú te quieres hacer higienista, como lo dictan las cánones y las normas de los herbolarios, necesitáis tener el sueldo de Mario Conde. Os lo digo con sinceridad. Lo que es denigrante es observar cómo se está manipulando. Y paradójicamente, yo lo he visto, y lo hemos estado haciendo una gran investigación, alguna investigación de estos productos, y hemos encontrado una cosa maravillosa, que ciertas multinacionales ya han invertido en laboratorios ecológicos de ustedes. Ahora lo comprendo. Dicen, no podemos ir en contra porque hay una realidad social que se vuelve en contra nuestra. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Es lo que han absolutamente hecho muchas de estas grandes multinacionales. Si fuera solo por el bien, me parece estupendo, pero nos están dando gato por liebre. De todos los aceites omega 3 que hay en el mercado, que tanto se dan para problemas de piel, enfermedades autoinmunes, esclerosis y tal, solo hay uno que cumple unos mínimos requisitos de ser realmente el precursor del ácido omega 3, de los ácidos grasos poliinsaturados. ¡Uno! ¿Sabéis cuántos hay en el mercado? 47. Con precios que oscilan, pues 100 cápsulas a lo mejor entre 3.000, 4.000 pesetas y 400 cápsulas de un laboratorio muy conocido a las 12.500. De consumo en enfermedades agudas 4 por 3, 12 diarias, cada 15 días, pues me parece bastante. Y luego nos quejamos de que la cena te cuesta 30.000 pesetas. O sea, obviamente, por favor, estamos pasando de un terreno a otro en la cual la especulación es exactamente la misma. Y entonces la medicina alternativa tiene que estar por encima de estas cuestiones mundanas, si no, no es salud. La salud está por encima de esto, está por encima de la farmacia y está por encima de la herboristería. Si tienes que recurrir a la farmacia, con perdón a los estudiantes de farmacia, pues me parece muy bien.
Porque obviamente en ciertos momentos es necesario, pero hoy la farmacia francamente no te va a solucionar el problema. Estamos teniendo ahí que hay un montón de productos que se compran sin receta médica y que tienen un montón de contraindicaciones, no solo las que trae el prospecto, sino las que no se dicen. Yo tuve la oportunidad de hablar con un gran farmacólogo, médico y farmacólogo, que es el doctor San Juan, que tuvo unos problemas tremendos porque sacó un libro por Editorial Aguilar, en la cual hablaba y daba una estadística en el año 81-82, que es más o menos esta, os la resumo. De aquella, hablaba, de los 14.000 medicamentos existentes, de aquella decía, 8.000 son asociaciones ilógicas e inexplicables. 8.000. Ya estamos más del 50%. 1.200 son capaces de provocar una toxicomanía o mantenerla. No lo digo yo. Un doctor en farmacia, en farmacología y en medicina. Y muchos de ellos, unos efectos iatrogénicos, pero no os lo podéis imaginar, cuando con 400 se podría perfectísimamente tener la salud de un país a salvo, si se puede llamar, para utilidad pública y hospitalaria. Esto nos da la idea de que en nuestro campo ocurre exactamente lo mismo. Agua, arcilla, hierbas medicinales, dieta, mente, yoga, y sin embargo nos están sacando el Poliplus, que te sirve gastando 12.000 pesetas porque lleva germen de trigo y te tomas 2 cápsulas. O sea, vamos a ver, 2 cápsulas al día, de 400 miligramos cada una, no lleva ni la escritura de medio limoncito lo que puede ser esas sustancias. Quiere decir que eso es un efecto placebo, totalmente erróneo. ¿Y por qué actúa como elemento placebo? Porque te has gastado X dinero y tú dices inconscientemente,